Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenido una vez más, como todos los jueves, a las 20 horas para continuar con nuestros estudios de metafísica y neurociencia. Mi nombre es Mariana García y estoy transmitiendo desde la ciudad de Salta, en la República Argentina. Hoy, como todos los jueves, continuamos con nuestras actividades y el tema de hoy es cómo ser más inteligentes. Pero este tema tiene una pequeña trampilla porque tiene un subtítulo. Ya vamos a llegar hasta ese punto y vamos a descubrir de qué se trata esta cosa tan maravillosa que es la neurociencia. Bien, comencemos. Como saben, el ciclo que estamos viendo es el ciclo diversificado metafísica y neurociencia. Todo lo que es la metafísica, lo que lo vimos el año pasado, está fundamentado científicamente a través de la neurociencia. El libro con el cual estamos trabajando es Metafísica y Neurociencia, cuyo autor es el doctor Diego Estancampeano. Quienes deseen adquirir este libro lo pueden hacer a través de las páginas que figuran en pantalla. Se puede conseguir el libro en formato impreso, o sea, el libro de papel, como todos los conocemos, o bien también podemos conseguirlo en un formato ebooks, que para esto nos comunicamos con la editorial, tenemos nuestra tarjeta de débito o de crédito a mano, hacemos la transacción e inmediatamente, en cuestión de minutos, poquitos minutos, nos llega el libro a nuestra tablet, nuestro celular o a la computadora. También, como les decía, todo lo que es la neurociencia fundamenta todo lo que hemos estudiado en el libro Pilares de la Metafísica, así estamos reforzando todo lo que hemos aprendido. Porque tener una buena base para lo que es esta maravillosa enseñanza que nos ayuda a llevar una vida mucho más ordenada y a ser personas más eficientes, es bueno tenerlo al libro como para decir voy a estudiar, voy a repasar. El libro Pilares de la Metafísica y el libro Servicios, cuyo autor es el profesor Rubén Cedeño. Igualmente, a estos libros los podemos conseguir en las páginas que figuran en pantalla y también ya sea en formato impreso o también lo podemos conseguir como libro ebooks, un libro digital, que el libro digital tiene la maravillosa comodidad que podemos llevar el libro en nuestro bolso, porque va dentro del celular, va dentro de la tablet, no es algo que nos ocupe un espacio y tiene una maravillosa funciones que hacen que se puede marcar, que se puede cortar, pegar. Es maravilloso para quienes estamos a la vanguardia de la tecnología y amamos todo lo que es tecnológico. Obviamente me incluyo en eso. O bien también tenemos el libro impreso, el libro de papel, y que si alguien lo desea nos podemos poner en contacto o ya sea con la editorial en Buenos Aires o bien con la distribuidora acá en la ciudad de Salta y ver si ese libro está disponible para que lo podamos adquirir. Ok, tema de hoy: ¿cómo ser más inteligentes? Y hoy vamos a descubrir que esto sí es posible. Podemos ser mucho más inteligentes de lo que ya somos, sin duda alguna que sí. Vamos a descubrir que no solamente hay dos tipos de inteligencia, porque cuando estamos en la escuela, es decir, lo más importante es que aprobamos matemática y lengua y lo demás como que pasa. Vamos a llegar a descubrir que tenemos 9 tipos de inteligencia y que cada uno puede desarrollar sus virtudes dentro de la inteligencia que la tenga mucho más desarrollada o a flor de piel, como quien diría. A mí, desde pequeña, me gusta esta cuestión de lo que es las telas, la ropa, la moda. Entonces, para mí eso es algo que se me hace, pero muy, muy, muy fácil. Yo no sé si alguna vez las que hacen tejido, por ejemplo, lo pueden tener un poquito más claro. Que ellos ven un pullover en un escaparate
y no sé cómo hacen, ven el punto, así lo miran y ya saben cómo resolverlo. Para mí eso es como un nidito de un pajarito que no sabría cómo hacerlo, pero yo veo una prenda y como tipo Robocop, y ya lo sé resolver. Bueno, cada uno tiene su inteligencia motriz, poder decirlo de alguna manera, en la que tenemos esa facilidad de poder resolver nuestra vida, nuestras cosas, y si nosotros nos enfocamos mucho más a eso, podemos hacer que esto hasta se convierta en algo que nos genere algún tipo de ingreso, como es en mi caso, que soy modista y vivo de mi trabajo, vivo de la confección y el arreglo de prendas para la gente en general, y es algo que me encanta y algo que disfruto muchísimo. Continuemos. ¿Cuál es el subtítulo que tiene esta actividad? Que es cómo ser más inteligente. El subtítulo sería devoción o inteligencia. Y vamos a descubrir por qué es la devoción o inteligencia. Pero antes de empezar con la actividad, vamos a descubrir qué es la devoción en sí y qué es la inteligencia. Dice la Real Academia Española que la devoción es un sentimiento de profundo respeto y admiración, inspirado por una dignidad, la virtud o los méritos de una deidad, de una persona o una institución o una causa. Eso es la devoción. En cambio, la inteligencia, si bien la palabra inteligencia, según la RAE, tiene muchísimas definiciones, me gusta y comparto la definición del profesor Rubén Cedeño, que dice que la inteligencia es la capacidad de reaccionar luego de un proceso de observación. Y les pido por favor que tengamos presente estas definiciones el resto de las actividades, para que podamos ir entendiendo lo que vamos a ir desenvolviendo en esta hora y cuarto que dura la actividad. Vamos a poner en práctica principalmente que la devoción es un sentimiento que tenemos que saber capitalizar, y también es una fuerza motora. ¿Por qué? Porque la devoción es una emoción. Y recordemos que las emociones no se pueden controlar, pero sí podemos controlar los sentimientos que de ella surgen. Entonces, hola Mónica, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por participar. Entonces, tengamos presente que la devoción no es un sentimiento, es una emoción que surge desde nosotros porque sentimos cierta afinidad o porque sentimos una inspiración hacia una entidad o hacia una divinidad o hacia una deidad o hacia una persona. Eso es lo que nos inspira lo que es la devoción. Es una emoción, no es un sentimiento. Por ejemplo, a mí me provoca la devoción, el que es la emoción, y el sentimiento que me provoca, mi devoción es, por ejemplo, la metafísica. Y a mí lo que me inspira es ponerme a estudiar, conocer, eso es lo que siento. Me provoca curiosidad, me provoca saber más, poner en práctica en mi vida para llevar una vida más armoniosa. A mí lo primero que me atrapó fue cuando me dijeron, la metafísica es una enseñanza práctica que hace a la gente feliz y ayuda a resolver sus problemas. Yo dije, esta es la mía. Y ahí me enganché y acá estoy desde hace un par de años. Ok. Continuemos. Las emociones son reacciones psicológicas que representan un modo de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe el objeto o una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Eso es lo que a una persona le provoca una emoción. Por ejemplo, si yo
cuando era pequeña fui por la plaza y cuando jugaba en los jueguitos me caí y me quebré el brazo, llama a Violeta y le doy el perdón. Cuando vaya de nuevo a la plaza, ¿cuál es la emoción que me va a provocar de tener cuidado para no volver a caerme? Y así, en cualquier otra situación que usted se le pueda ocurrir de su vida, yo puedo hablar de la mía únicamente, cuáles son las emociones que me detonan algún tipo de sentimientos o cuáles son los sucesos o las personas que me provocan ese tipo de emoción que es una reacción psicológica. Entonces, de yo estar lo más bien, alguien me llama por teléfono y me dice, ¿estás en tu casa? Y la emoción que me provoca es de susto. Y yo inmediatamente me pongo a ordenar, me pongo a limpiar, ese es el sentimiento que me provoca que tengo que hacerlo de esa manera. Entonces, como les decía, pasa algo en el exterior y automáticamente, sin que nosotros lo podamos contener, es algo que no podemos controlar, en nuestro cerebro se produce una secreción de adrenalina y cortisol, que esto hace que nos tengamos un estado de alerta. Eso es una emoción, lo que nos provoca ese estado de alerta, es esa secreción de adrenalina y cortisol. Eso es algo que no lo podemos controlar porque eso es algo fisiológico, es una respuesta automática del cuerpo. Cuando usted se descubra en una situación así, es importante que se ponga alerta y observe. Las emociones, por ejemplo, no son radicales, pero el sentimiento sí lo son y se pueden racionalizar. Los sentimientos sí se pueden racionalizar, es decir, se pueden pensar, se pueden observar y se pueden, en la medida en que uno tenga esa observación, empezar a controlarlos. Las emociones no. Hay que intentar que estos sentimientos se expresen y se compartan. Y para eso, cuando una emoción me invade, yo me tengo que aquietar la cabeza, que no se me llenen de cosas, de ideas, de miedo, de temor, y pensar qué es lo que me está pasando. ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Cuál es ese suceso? ¿Por qué me detona esta emoción? ¿Por qué me pongo ansiosa? Es bueno que nosotros nos hagamos esa pregunta cuando nos descubramos que estamos teniendo una emoción que no es armónica. Para quienes son mamá o son papá, también lo pueden observar en sus hijos. Si son pequeños, porque de adultos, bueno, ya se encargarán cada uno de ellos de sus propias creaciones mentales. Es algo donde usted no se puede meter. Pero si un niño, por ejemplo, hay una fea costumbre, no sé cómo será en el resto, pero acá en el norte, por ejemplo, cuando el niño no quiere tomar la sopa o cuando no quiere hacer caso, ¿qué es lo que le dice? Lo voy a llamar al policía para que tome la sopa y que te diga, y si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? La emoción que le estamos grabando a ese niño de que cuando vea a un policía se tiene que asustar y el sentimiento va a ser que se tiene que esconder, que tiene que escaparse y que no es una persona de confianza. Entonces, si en algún momento ese niño llama a Violeta y le da el perdón, ojalá a ninguno nos pase, ese niño se pierde, en vez de cuando vea a un policía buscar ayuda con esa persona, va a ver un policía, se va a asustar y va a salir corriendo. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros le enseñemos o queramos transmitirle algunas cosas a nuestros hijos para que esas cosas no sean negativas. Porque recuerde, estamos grabando una semillita, se podría decirle, que va a tener su resultado en futuras situaciones. Y lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza, porque así como nosotros lo hacemos con nuestros niños, nuestro papá lo hicieron con nosotros, pero no lo hicieron por malos, lo hicieron porque no sabían. Ahora usted sí lo está sabiendo, o ahora usted
sí está teniendo este conocimiento, entonces es algo que usted puede corregir en el momento en que lo transmita hacia su hijo y cuando usted se descubra que está teniendo un tipo de reacción de esta manera. Una cuestión emocional así medio detonante. Ok. Entonces, cuando tú puedes expresar esas emociones en sentimientos, ya podemos trabajar en ellas. Por eso es muy importante preguntarnos qué me pasa, por qué me levanté así, por ejemplo, porque estoy ansiosa o porque estoy enojada, y observar esas emociones que estoy teniendo y descubrir por qué me estoy sintiendo así. Entonces hay que aprender a gestionar eso, porque podemos controlar el sentimiento. Y todo esto lo hace el cerebro límbico. Ya sabemos que el cerebro límbico es el cerebro de las emociones, que en algunos casos está medio despelotado, está medio así, entonces el detonante de la emoción es decir, puje, ¿sí? Y bueno, hay que aprender a observar, a mantenerse en calma, a decir, bueno, bajo un cambio, pongo más atención y me observo mis reacciones a esos estímulos. Ok, cuando la devoción es inteligente, es una fuerza que nos permite tomar decisiones. Y esto es una parte muy importante, porque a veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, las decisiones las tomamos desde el cerebro límbico, desde el cerebro emocional y no desde el cerebro racional. Por ejemplo, si nosotros somos personas católicas y vamos a la iglesia, en la iglesia nos enseñan que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y si yo tengo llama Violeta le quito poder, una relación que no es armoniosa con mi pareja y me casé por la iglesia, la parte emocional me dice, no, yo juré ante el altar, ante Dios, que mi matrimonio era para toda la vida. Entonces me lo tengo que aguantar a este infeliz que no es para nada armonioso y no voy a calificar de nada. Pero su parte racional le dice, yo soy una persona joven, puedo rehacer mi vida, tengo la capacidad de poder sostenerme sola, no necesito un sponsor para poder sostener mi vida y quiero rehacer mi vida porque quiero ser feliz. Entonces, usted va a tener que tomar una decisión en cuanto a eso. Si usted en lo devocional lo puede, digamos, complementar con una decisión inteligente o con la inteligencia, usted lo puede racionalizar, lo puede pensar y tomar una decisión que le va a hacer bien a su vida. Me explico, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me la hace en el momento que necesite. Ok, lo que pasa es que nosotros cuando tenemos esta devoción inteligente, es una fuerza que nos permite tomar decisiones de manera inteligente y poniendo la cuota 50 y 50 entre lo emocional y lo racional, para llevar adelante nuestra vida y poder dominar nuestro propio mundo. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que nosotros no dominamos nuestro mundo porque tengamos toda esta información de manera intelectual. No es así. Nosotros adquirimos la capacidad de dominar nuestro mundo cuando toda esta información intelectual la comprobamos, la ponemos en práctica y descubrimos por nuestra propia experiencia que esto funciona. Y no es que yo lo creo porque lo escuché en la clase, en la actividad de metafísica, porque lo leí en un libro, porque me lo comentó mi suegra, mi cuñada, mi hermana. No, toda esta información tiene que ser comprobada por uno mismo para saber si funciona. Porque si no, seguimos en lo mismo de hacer lo que los demás me dicen en vez de tomar mis propias decisiones. Si bien al cerebro sabemos que es una cuestión que le cuesta tomar decisiones,
es más fácil o más cómodo para el cerebro hacerle caso a alguien. Total, después lo bueno es que le podemos echar la culpa, porque vos me dijiste que hiciera así, es tu culpa. Pero bueno, nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestra vida, porque las únicas personas que podemos tomar decisiones con respecto a nuestras vidas somos nosotros mismos. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Entonces, si nosotros queremos una vida plena y exitosa, las decisiones son nuestras. Si la devoción, por ejemplo, carece de inteligencia, no nos lleva a ninguna parte, porque es una mente, no tiene una mente directriz. Porque si estamos siguiendo a alguien sin pensar, sin el razonamiento, sin nada. Si en estos estudios no hubiera un programa o un plan de acción, si la metafísica, por ejemplo, no tuviéramos un programa o un plan que nos dirija, o sea que sí lo tenemos, hay un programa, hay una organización muy bien hecha pedagógicamente. Entonces, esto es, digamos, algo ordenado y genera una devoción inteligente. Pero si esto no tuviera un orden, digamos, genera una devoción por temor. Como por ejemplo en algunas iglesias, no quería usar esa palabra, pero bueno, sin que esta palabra moleste a nadie, en algunas iglesias, por ejemplo, le dicen, sí, porque Dios castiga. Me acuerdo, les voy a contar una situación. Cuando me tocó ser madrina de mi primera sobrina mujer, fui a hacer el curso para el bautismo. Y realmente yo deseaba con todo mi corazón ser la madrina de mi sobrina. Y digo esto porque cuando fui al curso no podía creer las cosas que decía la gente que dictaba el curso. Decía, por ejemplo, que los padres que no estaban casados no podían bautizar a sus hijos porque estaban en contra de Dios, porque no estaban siguiendo las leyes de Dios. Eso es crear una devoción a través del temor, no a través de la razón o de la lógica. Es crear una devoción a través del miedo, porque a veces hay personas que creen que solamente de esa manera, si yo creo miedo, si creo temor, si creo dependencia, si creo superstición, voy a tener más seguidores. Pero no es así. Lo que nos haga libre, lo que nos haga felices, lo que nos haga independiente de todo y que uno pueda seguir una religión por placer, digamos, porque realmente me hace bien, sería lo ideal. Y no una devoción que sea a través de la superstición, el temor, el miedo, porque la verdad que no es así. El hecho, termino el cuento, que terminé el curso porque realmente para mí era muy importante ser madrina, lo deseaba con todo mi corazón, ser madrina de mi sobrina. Porque les digo, ganas no me faltaban de levantarme y decirle, pero cállate, ¿qué estás hablando? Vos no entendiste nada. Pero bueno, me contuve, cosa que me cuesta mucho, aclaro, me contuve y no lo hice y pude ser madrina de mi sobrina, pero la verdad que ese curso no fue nada grato, porque no está bueno traumar a la gente así, no está bueno llenarle de vórtices a las personas la cabeza de esa manera. Entonces, la devoción tiene que ser una devoción mental pasiva intelectual, que sería a través del cerebro izquierdo, que es nuestro cerebro racional. Entonces sería una devoción que se comprende, una devoción que yo puedo elegir, que yo puedo analizar, una devoción que puedo
hasta cuestionar, se podría decir. Porque tampoco es que yo tengo que creer a ciegas todo lo que me dicen. Lo tengo que comprobar. La devoción mental, porque esta parte está a través del córtex prefrontal y justificada porque es pasiva e es intelectual. En cambio, si es una devoción emocional, pasiva incierta, es una devoción con temor, y esta devoción se ancla en el cerebro límbico atávico y su base es la superstición. Por ejemplo, esas personas que dicen que para encontrar el ser amado se tienen que en la luna llena escribir en una vela el nombre de la persona que quiere, y que nada que ver, gente. Eso no es así. Si usted quiere una pareja buena y estable, usted se tiene que preparar para poder ofrecer cosas buenas a la otra persona. Y cuando usted esté lista, la otra persona llegará en su momento. Ok, continuemos. La devoción con inteligencia. A través del estudio y la observación, comprendemos las situaciones eligiendo el sentimiento correcto. Eligiendo el sentimiento correcto. Si yo tengo el sentimiento que me provoca enojarme o discutir con alguien, ese no es el sentimiento correcto. Como lo que me pasó cuando yo hice el curso. Entonces lo pude controlar y dije, no, lo que tengo que hacer es sentarme a escuchar el curso con la boca cerrada y poner atención y nada más. Tomamos la inteligencia racional, que es el IQ, o que está en el córtex prefrontal, y la unimos a la inteligencia emocional, el EQ, que está en el cerebro límbico, que nos impele a movernos. Las emociones nos impele el movimiento, nos provocan movernos. Y de ello surge una acción por conciencia que nos lleva a evolucionar. Ya en el cuadrito que sigue lo vamos a entender mejor. La devoción con inteligencia surge de una persona con su mente muy preparada y con sus emociones ordenadas. Por ello, la metafísica es el estudio del ser como un todo, humano, material y también espiritual. Entonces, si la inteligencia es activa, la devoción inteligente es la que, habiendo comprendido la lógica de las cosas, activa la emoción que me impele a actuar a favor del objeto en devoción. A ver si lo vamos entendiendo en este cuadrito. Cuando nosotros tenemos nuestra inteligencia racional, que vendría a ser la parte pensante en nosotros, y la podemos unir con la inteligencia emocional, que obviamente es la parte donde están los sentimientos y las emociones. Cuando estas dos se unen, se forma la SQ, que es la inteligencia espiritual. Es cuando el ser se empieza a manifestar a través de nosotros. Y esta SQ es una inteligencia activa en evolución. Es muy importante que cuando nosotros nos demos cuenta que estamos siendo o muy racionales o muy emocionales, disculpen, estamos arreglando una cosita acá que surgió. Ya nos ponemos en orden. Seguimos. Cuando el cerebro, la parte emocional, la inteligencia emocional surge, y la podemos unir con la inteligencia irracional, y surge la inteligencia emocional. Gracias, querido. Y surge esta SQ, que es
una inteligencia más activa. Bueno, son las cosas del vivo, dijera, que todo tiene solución. Son cosas que pasan y bueno, acá estamos firme al pie de cañón, gracias Padre, está todo ordenado. Sí, acá, nomás. Un minuto, por favor. Ok, seguimos. La imitación, esto de las inteligencias, esto de aprender, se puede hacer de dos maneras, que es a través de la imitación y de la emulación. Tuvimos una pequeña situación, gracias Padre, que mi compañero ya vino presuroso en mi auxilio, como siempre, y me ayudó a resolverlo. Así que gracias Padre, todo está en orden, en perfecto orden divino. Ok, así es que la devoción inteligente se transforma en emulación. Ok, continuemos. ¿Qué es la emulación? Es el esfuerzo para igualar, hacer o ser mejor que algo o alguien, superación o ejemplo de otros, especialmente a través de la imitación, es decir, imitar las cualidades de otro, procurando igualarlas o incluso superarlas. Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Esto debe ser entendido en su sentido más positivo, porque no se trata de una competencia con nadie, sino más bien inspirarse en esas cualidades del otro para ser mejor, primero para nosotros y después para los que nos rodean. Y no podemos decir a nosotros mismos, si él puede, yo también puedo ser mejor. Hay una gran diferencia entre la imitación y la emulación. La imitación es un acto automático. Y mientras que emular, hay que detenerse a reflexionar y hacer conciencia. Por ejemplo, hay una persona que admiro que es la señora Carolina Herrera, una gran diseñadora muy importante a nivel de la moda. Y yo la admiro porque ella tiene una elegancia muy simple. Ella con una camisa y una pollera, esta señora se ve súper finísima, súper elegante, se ve casi de $1.000.000, un peinado muy simple, un maquillaje pero casi perfecto. Yo la admiro. Como me gusta la moda, hay cosas en que me gustaría parecerme a ella, por ejemplo, tener la misma elegancia. Por ejemplo, no comparto lo que ella dice que una mujer pasado los 40 años no debería llevar el cabello largo. Es algo que no comparto, porque obviamente yo supero los 40 años y me gusta llevar el pelo largo, como diría la Gloria Trevi. Bueno, ya dice el pelo suelto, pero bueno. Pero si bien tampoco es algo que me separa de Carolina Herrera. La prefiero concentrarme en lo que admiro de ella y no en las cosas que no estoy de acuerdo, porque yo creo que si una persona es prolija con su cabello, bueno, es que mi cabello ruludo me cuesta ser prolija, no es que me cuesta, a veces no hay chance de poder peinarlo y bueno, pero me gusta estar prolija obviamente, pero también me gusta el cabello suelto. Entonces, Carolina Herrera es una persona que yo admiro mucho como diseñadora, como mujer y como un ejemplo de cómo vestirse de una manera sencilla, sin ser muy exhibidora, sin ser muy de nada. Ella es perfecta en su manera de vestir. Y por otra parte, también admiro a todas las Kardashian, cada una para mí tiene su cosita muy particular que admiro. Muchas no estarán de acuerdo, otros capaz que sí, pero lo que más admiro de esta familia
es que de una situación que fue un video que se dispersó de la Kim Kardashian, de esto, estas personas, esta familia, porque no fue la Kim Kardashian solamente, hicieron algo maravilloso y ahora son multimillonarias todas. O sea que de una situación que no era buena, porque era un video íntimo de ella que se divulgó, de eso hicieron algo maravilloso. Eso lo transformaron a su favor. Dejaron el cerebro emocional, el cerebro límbico de lado y decir, ay no, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Por Dios, qué vergüenza. ¿Y ahora cómo salgo? No, no, no. Ellos inmediatamente el cerebro racional a full pensando, esto hay que explotarlo, y de ahí surgieron lo que son ahora, que es, yo sé que la Kylie Jenner sube una foto al Instagram y le pagan millones por una sola foto de Instagram. Yo subo una foto al Face, ni mi mamá me pone me gusta. O sea, bueno, ellas hacen algo maravilloso de una situación así. Aparte, lo que admiro también, por ejemplo, que al margen de que sean cada una muy diferente a nivel personalidad, son una familia muy unida. Son cualidades que admiro y las que me gustan. Aparte que son bellísimas por sobre todas las cosas, y es algo que admiro. Se ponen un equipo de jogging y se ven divinas, andan de chanclas y se ven divinas. Yo me pongo un jogging y ando de chancla, parezco la ciruja que anda por el barrio. Entonces, digo, ¿cómo es posible decir lo mismo jogging y chanclas? Pero bueno, son cosas que admiro y me quedo con esas cosas lindas que veo de las personas. No me importa si pelean, si tienen mal humor, si se levantan de mal humor, eso la verdad que ni me va ni me viene. Admiro las cosas lindas de esta gente. Entonces, si llevamos esto a la visión de nuestro maestro, ya sea en el colegio, a nivel espiritual, o alguien que nos enseña algo en la vida, la madre, por ejemplo, y no nos gusta su carácter, no tenemos que limitarnos por eso. Imitemos las partes que nos parecen que son positivas y las cualidades positivas que nosotros veamos en esa persona. Pero no odiemos al maestro, no odiemos a la mamá, al gurú, a la vecina que nos quiere enseñar algo por tener esos defectos. Admiremos las cualidades positivas y queramos emular esas cualidades positivas porque también nos convierte en mejor persona. Principalmente porque podemos reconocer una cualidad positiva en la otra persona para luego poder incorporarlas a nosotros. Recuerden que en el libro Pilares de la Metafísica tenemos la ley de mentalismo y la ley nos dice, esa ley nos enuncia que donde está tu mente, en eso te conviertes. Bueno, en este momento se me fue, pero si nosotros tenemos nuestro pensamiento en algo negativo, lo que vamos a manifestar en nuestra vida será algo negativo. Pero en cambio, si nosotros tenemos nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en algo positivo, sin duda alguna que lo que nosotros vamos a emanar desde nuestra propia piel y vamos a poder manifestar hacia afuera es algo positivo. Entonces, 1 más 1 es 2, gente. No hay mucha ciencia para analizar. Es así de simple. La inteligencia, ya hablamos de la devoción. Ya hemos explicado la devoción, ahora vamos a ver la inteligencia. Si partimos de una eficiencia como objetivo, tenemos que hablar de la inteligencia. Y tenemos 2 puntos que son importantes, porque si no hay observación, no hay inteligencia.
Y si no hay acción, no hay inteligencia. Es decir, si yo no observo cuáles son las cualidades, si yo no observo las cosas que son negativas en mí, no las puedo transmutar, no las puedo cambiar. Entonces, si yo me observo de manera inteligente, digo de manera inteligente porque no es una observación donde yo me voy a criticar y me voy a autoflagelar y me voy a decir por mi culpa, por mi gran culpa, y castigarme por descubrirme que soy, llama Violeta, le quito poder, iracunda, por ejemplo. Sino es observarme, darme cuenta, reconocer que tengo esa cualidad negativa y ponerme en campaña, ponerme a la acción de poder cambiarla de manera inteligente. Cuando tenga el detonante, la emoción, que me ponga en ese estado, observar y poder actuar de manera diferente para poder empezar a cambiarlo, porque recuerden que el cerebro crea rutas neuronales. Entonces, hasta ese detonante, el cerebro venía así, pero en el detonante hace tiqui, 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 y bueno, nosotros es algo que lo tenemos que empezar a controlar mediante la observación inteligente sin castigarnos. La inteligencia es la capacidad de reaccionar luego de un proceso de observación, y es una acción dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que nosotros aprendemos lo tenemos que poner en práctica y no creerlo a ciegas porque alguien lo ha dicho. Entonces, ¿cuándo soy inteligente? Soy inteligente cuando observo, me doy cuenta y tengo una acción positiva al respecto. Me descubro que soy chismosa. Bien, entonces empezaré a controlar esa situación en mí para poder cambiarla. ¿Cuáles son los 3 hábitos que frenan que yo sea más inteligente? Nos hacemos más inteligentes cuando erradicamos estos 3 hábitos que frenan nuestra inteligencia, que son justificarse, no hacer y copiar. Justificarse es darle la excusa al cerebro para que no se salga de la zona de confort, sino ni tampoco digamos nada y trabaja para ser mejor. No hacer porque tengo miedo a equivocarme, o copiar es reproducir la obra de otros sin poner de la parte nuestra. Es decir, justificarnos. Cuando nos queremos hacer algo, queremos cambiar nuestra vida y decimos, bueno, a ver, yo me descubrí, por ejemplo, iracunda. Y de repente empiezo a justificarme de que no, bueno, sí, porque yo soy así, es lo que hay, no, porque el cerebro no quiere salir de su zona de confort y se quiere quedar ahí porque no quiere hacer el trabajo de ponerse a crear nuevas rutas neuronales. Entonces, cerremos la boca, eduquemos la personalidad y no pongamos a trabajar. No nos excusemos. No, bueno, sí, llegué tarde porque el colectivo demoró, venía despacio, hubiera salido más temprano si sabía que tenía que ser puntual. No hay que justificarse. Hagamos las cosas como tienen que ser. No hacer, no, yo no lo voy a hacer porque me da miedo, no lo voy a hacer porque no sé, nunca me han enseñado cómo hacerlo. No lo voy a hacer porque no, justo hoy es domingo y hoy día domingo no se puede hacer eso. No, a mí sí hay cosa que me molesta profundamente, es que me digan que no puedo hacer algo. Cuando me dicen que no puedo hacer algo, es como si me pusieran así un cartel, bueno, así que se vea mis manos, así un cartel, que me digan sí lo podés hacer. Y no por contrera, sino que nunca me ha gustado que me pongan limitaciones. Entonces, cuando me dicen, no, eso no lo podés hacer, es lo primero que hago. Bueno, ¿qué va a hacer? Y no copiar.
No copiar, que uno tenga admiración por una persona y quiera parecerse a esa persona, es decir, reflejar esas cualidades que tiene desarrollada, pero yo lo tengo que hacer a través de mí, no copiar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la ciencia, la neurociencia y el libro de Diego Stancampiano. Y Diego da unas clases que son magistrales, son así, uno queda medio que flipando. Pero yo no me puedo poner a copiar las clases que él da, si bien hablamos de lo mismo. Él lo habla desde su punto de vista, pero ¿qué es lo que pasa? Él escribió el libro, al revés porque, bueno, en la cámara. Él escribió este libro, o sea, lleva años estudiando este tema. No es como yo, por ejemplo, que agarré el libro hace media hora. Bueno, lo vengo leyendo hace un par de años, obviamente, y vengo estudiando hace años. Pero nunca me puedo decir, voy a hacer igual o mejor, bueno, sí puedo decirlo, pero nunca copiarlo, de hacer de poner las diapositivas que él pone, de repetir lo que él dice, de usar los mismos ejemplos, porque él es él y yo soy yo. Y obviamente él lo hace magistral. Yo espero hacerlo bien, pero mientras ustedes me entiendan, yo soy feliz, porque lo importante es transmitir. Lo bueno que todo lo que está dentro del libro Metafísica y Neurociencia y Pilares de la Metafísica está escrito de palabritas de a centavos, o sea, en un lenguaje para nada técnico, para nada científico, para nada difícil, y es algo que podemos entenderlo todos. No copiar. A veces pasa, por ejemplo, de que vamos a un congreso de metafísica o vamos a una reunión y porque algún facilitador dijo, sí, porque, y renegó y por una situación justa, obviamente, cuando el facilitador que fue al congreso volvió acá a su ciudad natal donde está con su grupo, va el grupo y hay una situación que hay que ordenar y ese facilitador usa ese ejemplo del enojo y repite la misma palabra, el mismo tono y dice lo mismo. Y a veces le sale mal porque la gente no entiende qué está pasando y no entiende por qué reacciona así. Sí, no copiar eso porque no está bien. Espero que me entiendan. Si alguien no me entiende, saben que me pueden hacer una pregunta y saben que con gusto voy a responder. Continuemos. Si adquirimos las costumbres de observarnos, podremos descubrir esas tendencias y luego las vamos a poder erradicar definitivamente. Ok, ya hemos descubierto, ya sabemos y tenemos en claro la parte devocional y lo que es la inteligencia en nosotros. Les había hablado que no hay una sola inteligencia, sino que tenemos unas inteligencias que son múltiples. No sé si se alcanza a ver el nombre, perdón, dice Howard Gardner, que es un psicólogo, profesor catedrático de la Universidad de Harvard, que fue príncipe, ganó el premio Príncipe de Asturias en Ciencia Social en el año 2011. Dice el señor Howard Gardner, no tenemos una sola inteligencia. Cada ser humano posee una combinación única de inteligencias. A saber, el profesor Howard Gardner define 9 inteligencias, que serían la logística, la lógica matemática, la lingüística, la naturalística, la visual espacial, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia existencial. La inteligencia como capacidad no es innata e inamovible, como a veces se piensa, sino
que en la educación se puede desarrollar. Hay que quitarse de la cabeza, esto cuando decimos yo no nací con la capacidad de hablar en público o escribir, o yo no puedo enseñar a dibujar o dibujar, por ejemplo, ya que el cerebro no quiere vencer esas limitaciones, ni siquiera quiere cambiar esas rutas neuronales y los arquetipos que nosotros tenemos fijados desde que éramos más pequeños. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque ahorra energía, porque hacer cambios neuronales, cambios en esas rutas neuronales y desarmar todos esos arquetipos, al cerebro le consume mucha energía. Pero la conciencia, a través de una mente enfocada, sí quiere hacerlo y sí puede hacerlo, solamente si le damos la oportunidad de que lo haga. Dice Howard Gardner. De ahí la importancia de que en los centros educativos trabajen el desarrollo de todas las inteligencias para que el estudiante pueda afrontar su futuro con muchos recursos. Y yo me atrevería muy así de cara dura a agregarle que dice Howard Gardner que en los centros educativos, y yo me atrevería a decir que también los padres y los familiares mucho más cercanos a los niños deberíamos también tener la capacidad de poder fomentar y estimular esas inteligencias que exteriorizan los niños. Por ejemplo, mi hermano, cuando era pequeño, como a todos, nos costaba el 1 más 1, 2, por ejemplo. O sea, la cuestión matemática era algo que le costaba mucho y profesores, nosotros le enseñábamos y no había caso, le costaba. Pero tocar la guitarra, tocar la quena, violín, piano, instrumento que se le ocurra, es una cuestión que lo pudo hacer con muchísima facilidad. Entonces, él tenía mucho más desarrollado su inteligencia musical que la inteligencia lógico-matemática. Pero, claro, nosotros, o los papás de antes, se enfocaban solamente en la lógica matemática o en la lingüística, porque aprobar matemática y aprobar lengua en el colegio era lo más importante. Y la guitarra, por ejemplo, no lo era así. Entonces, se crean adultos frustrados porque tienen que hacer cosas que no quieren hacer. Ok, hay que estudiar, obviamente que sí. Hay que rendir, obviamente que sí. Pero no por eso hay que torturar a un niño o forzarlo a tener que seguir una carrera que no quiera seguir. Con esta cuestión de la pandemia y que se cerraron los restaurantes y las peñas, mi hermano, por ejemplo, no podía salir a actuar porque él canta folclore divinamente, toca la guitarra, la quena, toca el violín, instrumento que agarre, mi hermano lo sabe ejecutar. Y bueno, pero que había que seguir adelante. Y obviamente, gracias Padre, mi mamá ha sido una persona que nos ha estimulado todo el tiempo a adaptarnos a los cambios. Entonces, ok, estamos en pandemia, llama Violeta, pero hay que seguir generando, hay que seguir viviendo, hay que seguir haciendo cosas. Y se puso a hacer, dentro de las capacidades que él tiene, se puso a hacer otras cosas para generar los ingresos. Si bien eso no le provocaba la misma felicidad que le provoca cantar, tocar la guitarra, salir a las peñas, lo hacía porque tenía que cumplir con las pago de las facturas, las cosas de la casa, su hijita, el colegio, porque lo mismo se pagaban las cuotas y todas esas cosas, bueno, pero la idea era generar y cubrir. Entonces llegó un momento en que yo lo vi y dije, su carita no es la misma. Bueno, digo carita, mi hermano ya tiene 41, creo, por ahí anda. Y no se lo veía feliz. Pero cuando se abrieron las piernas, si bien
Perdón, no, yo, Violeta. No, cuando se abrieron las peñas, quise decir, y él pudo retomar su actividad artística, si bien él continuó con el microemprendimiento que había generado con su esposa, porque le generaba un ingreso extra, digamos, lo continúa porque le conviene, es un razonamiento racional, con inteligencia. Volvió a su actividad artística y ahora usted lo ve rebosante de felicidad porque vuelve a lo que ama hacer. Entonces, cuando nosotros descubramos que a un niño le gusta bailar, por ejemplo, no nos forcemos a seguir a una carrera que a nosotros nos parece que va a ser mejor porque va a ganar más dinero, porque va a tener una situación más estable. ¿Quién dice si en algún momento se puede llegar a convertir en un gran bailarín y usted le estará frustrando por creencias, por arquetipos que tiene guardado de vaya a saber cuándo? Continuemos. Debemos educarnos integralmente, no solamente recibir información para llenarnos de opiniones, luego gestionarlas para después descartarlas. Eso no lo tenemos que hacer, sino tenemos que accionar con inteligencia y aprender hasta el día que dejemos este plano de existencia. Nacemos con tendencia, pero eso no quiere decir que esas tendencias sean inamovibles, sino que se pueden desarrollar otros aspectos y potenciar lo que se poseen, que es más o menos el ejemplo que les acabo de dar. Nuestra mente superior es un instrumento del ser y la neurociencia nos facilita que conozcamos y utilicemos nuestro cerebro para que sea una máquina perfecta y que también sea un canal eficiente para la expresión de esa suprema conciencia o estado perfecto del ser. Errores. Y acá mi nuevo ídolo es el señor Sir Ken Robinson, porque dice, si no estamos preparados para cometer errores, jamás seremos capaces de generar algo original. El señor Sir Ken Robinson es un catedrático en pedagogía y creatividad en la Universidad de Londres y fundador del método educativo Robinson. Este señor nos explica que nuestro cerebro no está preparado o no está programado para equivocarse. La mente sí. Recuerden, mente y cerebro no son los mismos. Porque sabemos que para llegar al conocimiento y la sabiduría podemos equivocarnos y no pasa nada. Aquí me alivió mi existencia. Te amo, Ken Robinson. No sabemos equivocarnos. Por eso el cerebro se hace un montón de justificaciones para que nadie nos diga nada, para no reconocer que nos equivocamos y no vernos obligados a cambiar. Del 3 al 9, dice el título. ¿Qué es esto? De 3 inteligencias a 9 inteligencias. La inteligencia racional, el IQ, inteligencia emocional, el AQ, e inteligencia espiritual, la SQ, son las 3 grandes inteligencias, pero a su vez se pueden subdividir en 3 y hacer 9 inteligencias según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Ya la vimos, o sea, ya las nombramos, ahora lo vamos a ver con más detalles. Si vamos un poco más allá, podemos decir que estas 9 inteligencias se pueden relacionar con las 3 grandes inteligencias a nivel cerebral. Podemos relacionar a la EQ o inteligencia racional o intelectual los siguientes tipos de inteligencia a saber. Por ejemplo,
Y acá pongamos atención. La inteligencia lógico-matemática, que es razonar, cuantificar cosas, resolver problemas, hacer hipótesis y probarlas. La inteligencia lingüístico-verbal, encontrar las palabras correctas para expresar lo que se quiere decir. La inteligencia corporal kinestésica, coordinar tu mente con tu cuerpo. La inteligencia musical, discernir entre el sonido y sus tonos, tiempo, ritmo y timbre. La inteligencia visual espacial, visualizar, recrear y manipular espacio mentalmente. La naturaleza naturista, entender la naturaleza, detectar distinciones y calificar especies. La inteligencia intrapersonal, comprender mis emociones, mis pensamientos. Y la inteligencia interpersonal, sentir empatía, captar las emociones y los motivos de los demás. Y por último, la inteligencia existencial, dar respuestas a las preguntas: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿O por qué morimos? Y llegamos al punto: ¿cómo ser más inteligentes? Nos hacemos más inteligentes cuando dejamos que el ser, que nuestro verdadero ser, nuestro Cristo interno, se exprese en un acto. Primero, conocer, luego desenvolver y finalmente unir todas las inteligencias. Esto quiere decir que tenemos que desarrollarlas a todas. Pero esto se puede cambiar. Llevando a la práctica estas inteligencias, podemos ejecutarlas en relación a ver si nos entendemos. Saber, saber hacer y saber estar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me la hace la pregunta. Ustedes saben que yo entiendo, y porque estamos estudiando juntos, yo también estoy estudiando a la par de ustedes. Y a veces es mucha información y hasta que las cosas se acomodan en nuestra cabeza, llevan un proceso. Así que si alguien tiene una pregunta, me la puede hacer en este momento o en el cual haga la revisión de esta actividad, porque quedan colgadas en la página de Facebook. Me la puede hacer a través del Messenger o quien tenga mi WhatsApp, si no está ahí en la página. Saber. La inteligencia lógica nos permite incorporar, ordenar y secuencialmente el conocimiento. Y esto nos lleva a poder aplicarlos y ser más sabios. La inteligencia lingüística, por su parte, nos permite expresar lo que sabemos y enseñar a otros. La inteligencia naturalista nos conecta con la naturaleza y empezamos a amarlas. Estas inteligencias están vinculadas sobre todo con el saber. Esto es a nivel general para que nos orientemos sin hacer un dogma de este tema. Saber hacer. La inteligencia visual, que vendría a ser el diseño, la combinación de colores y hacer que todo sea más bello. La inteligencia kinestésica, que es aprender a movernos para mover nuestro cuerpo, que se desarrolla en la capacidad de movernos por la vida. Una persona que no se mueve física y mentalmente no puede ir a ningún lado. La inteligencia musical, por supuesto, porque la música adecuada nos armoniza y necesitamos armonía en todo lo que hacemos. Saber estar. La inteligencia intrapersonal es que yo sepa estar bien conmigo mismo
primero que nada, para que luego sepa estar bien con los demás, que es la inteligencia interpersonal. Es lo que me permite relacionarme con el resto de las personas. La primera, o sea, la inteligencia intrapersonal, me capacita para la segunda, cuando yo me puedo comprender, cuando yo me amo, cuando yo me admiro, cuando yo me conozco, mis emociones y mis sentimientos. Esta inteligencia me da la capacidad de poder comprender a otras personas. Quien no sabe convivir con los demás es porque no se conoce y no se ama. Cuando te ocupas de saber, sabes hacer y saber estar, allí es la unión de todo que se manifiesta el ser. Y ser, como inteligencia existencial, que es la que vinimos a ser, determina lo que vamos a hacer y nunca al revés. Es decir, lo que somos determina lo que hacemos. No es que lo que hacemos determina lo que somos. Es importante que tengamos esto presente. Esta inteligencia existencial me ayuda a conocerme a mí misma y a poder manifestar el ser en mí, el ser a través de mí. ¿Cuáles son las afirmaciones para desenvolver la nueva inteligencia? La inteligencia lógica matemática, que es verle la lógica a las cosas, comprarse libros de estudio, porque si no, no vamos a desarrollar una inteligencia lógica. Una persona que no estudia no es efectiva a la hora de resolver situaciones cuando nos toca vivirlas. Y estamos hablando que el estudio de lo que fuera, cuando nosotros de manera inteligente lo podemos traspolar a nuestra vida, nos ayuda a resolver y hacer nuestra vida más fácil, a no hundirnos en situaciones que no sean armoniosas y poder salir de ellas lo más rápido posible. La persona que estudia, que lee, que pone en práctica lo que estudia y lo que lee, es una persona más inteligente que puede resolver su vida, que puede dominar su propio mundo. Tengan en cuenta esto, gente. ¿Cómo hacemos para desenvolver esta inteligencia que es la lógico-matemática? Nos decimos, una mente ordenada es la base del éxito. Me tomo mi tiempo para pensar y planificar mi vida. La inteligencia lingüística es la capacidad de comprender, utilizar y manipular las palabras escritas y habladas de manera productiva, según Howard Gardner. Si bien manipular es una palabra que suena así como que no se trata de manipular a nadie. Manipular es como que manipulo una sartén, manipulo un vaso, es poder saber manejarlo, saber dirigirlo, saber moverlo. Cuando uno puede y conoce las palabras, el concepto de las palabras y el significado de la palabra, uno puede conectarse con las personas. Y eso es muy importante, poder expresarnos, poder transmitir, primero y principal, para que nos entiendan, y segundo, para que podamos transmitirle y enseñar a otras personas. ¿Cómo desarrollamos esta inteligencia lingüística? Nos decimos, no es necesario decir todo lo que pienso, pero sí pensar todo lo que digo. Tercera inteligencia naturalista. Cuando nosotros nos creemos un ego totalmente separado, pensamos que estamos por encima de toda la creación y en realidad estamos dentro de ella. Tenemos que amar a los animales, tenemos que amar las plantas, dar gracias a Dios por las verduritas que nos alimentan, dar gracias a Dios
por toda la maravilla, porque usted agarra un limón, lo parte, saca una semillita, lo planta y le crece un árbol de limones, que no le da un limón, le da miles de limones. Entonces, ser agradecido con la naturaleza, cuidarla, amarla. Y no estoy hablando solamente de nuestro jardín, estoy hablando de la plaza del barrio, de la plaza de la ciudad en sí, de toda nuestra naturaleza, de cuando vamos al campo, no dejar la basura y cosas así. ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la desenvolvemos? Le decimos, la naturaleza y yo somos uno. Respetar el entorno es respetarme a mí mismo. La inteligencia visual espacial es la inteligencia que tienen los pintores, los escultores y los diseñadores de moda. Es apreciar la belleza en el uso de los miles de colores que existen. Por ejemplo, aquí también entran los decoradores de interiores, las amas de casa que acomodan su casa divinísimamente, que limpian, que ordenan. Podríamos también vincularlo con las personas que se maquillan y que se arreglan bonito, porque tienen esa capacidad de la armonía de los colores, de la vestimenta, de la combinación, y si uno no la tiene, empezar a desarrollarla. Porque cuando uno no tiene esta inteligencia desarrollada, se maquilla mal, se peina mal, sonríe y tiene los dientes pintados, la ropa que lleva puesta no combina, su casa no es armoniosa, pero bueno, es importante darnos cuenta y empezar a desarrollar la inteligencia visual, espacial y comprender todos estos puntos. Y podemos decir, para desenvolverlas, la belleza está dentro de mí y por ello me expreso de manera artística en todo lo que hago. Así usted prepara una papa con queso, esa papa con queso tiene que estar bellísima, hermosa. La inteligencia musical la tienen muy desarrolladas, obviamente, los cantantes y compositores. Cantantes, me refiero a Plácido Domingo, me refiero a Freddie Mercury, a Gustavo Cerati, Plácido Domingo ya lo dije, a esos tipos de cantantes, a Adele, por ejemplo, a Sia, que cantan y tienen una voz súper maravillosa, muy armónica. Cuando nosotros desarrollamos esta inteligencia, podemos también ver la armonía en nuestra vida, pues la música armoniza. Para desarrollar, desenvolver esta inteligencia, podemos decir, todo es vibración, por eso me rodeo de música armónica. La inteligencia kinestésica es la que tienen desarrollada los bailarines, los deportistas. También es aprender a movernos por la vida, a desenvolvernos en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos y nuestros amigos. También viajar y desplazarse. Porque cuando uno no tiene esta inteligencia desarrollada, es decir, irse de vacaciones es algo bastante complejo. Porque como no sabe moverse, no sabe organizarse, cómo hacer para ir de vacaciones. Para desenvolver esta inteligencia, nos podemos decir, la evolución es movimiento. Observo, medito y me muevo en perfecto equilibrio. La inteligencia intrapersonal es la inteligencia que habla todo el tiempo el Dalai Lama. Él habla de cómo conocer las emociones y cómo tener una mente más clara. Mirarme al espejo y que el reflejo que me devuelve el espejo me agrade. Y si hubiera algo que no me agrada, pues modificarlo, cambiarlo, sonreír más, pero mirarme con amor. Para desarrollar esta inteligencia nos vamos a decir, el estudio y la reflexión son la base del autoconocimiento. La inteligencia interpersonal es la inteligencia de las rectas relaciones humanas
el protocolo y la cultura. Para desenvolverla nos podemos decir, el dominio de la materia reside en la interacción de los demás. Por ello cultivo las rectas relaciones humanas. Por último, la inteligencia existencial, y dice Howard Gardner, así como existe una inteligencia natural, quizás, y lo pone como una probabilidad, haya una inteligencia supranatural. Pero si considero un hecho la existencia de una inteligencia existencial, la clave de esta inteligencia es la inclinación que tienen los seres humanos a hacer preguntas fundamentalmente acerca de la existencia. ¿Cómo? ¿Quiénes somos? ¿Qué motiva nuestra existencia? ¿Y cuál es nuestro plan de vida? Entonces, ¿qué es la inteligencia existencial? Es el conocimiento de la espiritualidad en el hombre. Les comento una cosa. Howard Gardner es un científico. Y estamos viendo que un científico está hablando de espiritualidad. Pero no esa espiritualidad devocional, que nosotros tenemos ese concepto de la espiritualidad que es ir a la iglesia, rezar, ponerme así en suplición y rezar el rosario, ir a la iglesia. No se trata de esa devoción. No se trata de esa espiritualidad, perdón. Se trata, la espiritualidad desarrollada en uno es permitir que ese ser, este ser que es la lámina de la presencia, yo soy, que está la imagen más grande, que ese ser se manifieste en nosotros, que nosotros podamos desarrollar todas las virtudes de ese espíritu que sabemos que son 7, para resumirlas: la fe, la inteligencia, el amor, la belleza, la salud, la prosperidad y el perdón. Es desarrollar todas esas inteligencias en nosotros. Así es como llegamos a ese conocimiento espiritual. Para desarrollar esa inteligencia existencial, nos podemos decir, ser mejor es ser más eficientes. Y cuando yo puedo permitirle a ese ser que se manifieste en nosotros, es cuando yo puedo decir a conciencia, yo puedo, yo sé, yo hago. Una nueva inteligencia para una nueva necesidad. Estas son palabras de Diego Stancampiano. Bien, así hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sabe, con mucho gusto me la puede hacer. Me encantaría que me la transmitan. Si en este momento no tienen ninguna, en su momento, cuando las tengan, se pueden comunicar por el Messenger o a través del WhatsApp. Quien no lo tenga, está en mi página de Facebook. Y con gusto las voy a responder, ya sea a través de forma privada o de manera pública en la próxima actividad. Recuerden que cuando termina la actividad de metafísica, hacemos la práctica de la prosperidad. Tengan en claro que ningún facilitador de metafísica cobra por impartir estas actividades. Cada facilitador vive de su propio trabajo. Pero sí, esta actividad se tiene que sostener a través de la participación o la colaboración de todos los que compartimos esta actividad. No se cobran cuotas, no se cobran inscripciones, no se cobra un arancel, nada. Esta práctica de la prosperidad es libre y voluntaria, usted la hace si quiere. Para quienes deseen hacer su contribución o su práctica de la prosperidad, luego se pone en contacto conmigo y coordinamos cómo hacer llegar su donación. Vamos a agarrar nuestro dinero con la mano derecha y la vamos a llevar a nuestro corazón y vamos a decir esta afirmación o este decreto. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Bendice esta donación amorosa que voy a dar. Bendice las manos que las dan y las manos que las van a recibir. Que se conviertan en bien y en luz y vuelvan a mí millonificada, manifestando en mi vida prosperidad
y abundancia de toda cosa buena. Gracias, Padre. Nuestras próximas actividades. Mañana viernes, a través de la página Metafísica Sendero de Luz, a las 21 horas, está mi facilitadora Blanca Chacondor con el ciclo Esoterismo. Son clases fantásticas porque este es un tema, la verdad, muy importante y muy bueno, y Blanca lo transmite con muchísima claridad. Estaría bueno que participen. Próximo jueves continuamos con las actividades del ciclo diversificado Metafísica y Neurociencia, siempre a las 20 horas. Y sin otro particular, me despido de ustedes muy atentamente, no sin antes desearlos que tengan un hermoso viernes y un excelente fin de semana. Recapaciten, piensen y si quieren pongan en práctica todo lo que venimos aprendiendo. Repito, yo no soy ejemplo de nada y yo no soy autoridad de nada ni de nadie. Usted lo hace si quiere y si le da la gana. Así que bueno, recuerden, pensamiento, sentimiento y hablar positivo. Que la pasen hermoso, que tengan un excelente fin de semana. Bien por la lluvia, me encanta que llueva, amo que llueva, no se quejen de la lluvia, que la lluvia es vida. Excelente fin de semana para todos, los veo Dios mediante el próximo jueves. Y estoy pensando en una pequeña sorpresilla que Dios mediante les voy a estar comunicando el próximo jueves. Nos vamos a enterar de qué se trata. Acá ya lo estoy enganchando con la curiosidad, porque somos curiosos. Chao gente, buen fin de semana, que la pasen hermoso, los quiero.